José Luis, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Ya. Buen día. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Buen día, chicos. ¿Cómo se arrancan? ¿Cómo son los arranques de cada día en cuarentena de José Luis Espert? Bueno, atendiendo muchas radios, la mañana por lo menos en promedio te diría a la mañana dos y a la tarde otras dos y a veces hasta tres también. Así que un promedio de tres, cuatro, cinco radios por medio por día. Y después, bueno, ya estamos muy abocados a la campaña política del año que viene. El año que viene hay elecciones legislativas, es una elección muy local. Muy local en el sentido de competencia dentro del distrito en el cual uno reside, ¿no? No es una campaña presidencial que es en todo el país. Claro, claro. Así que estamos haciendo toda la política Muy posible bien. dentro de los límites que implica la cuarentena, ¿no? O sea, sin el traslado físico a los lugares donde uno quiere dialogar con la gente que es tan crítico en campaña. Así que lo estamos sustituyendo de manera muy imperfecta, obviamente, con Zoom, Skype, etcétera. Bien, bien. ¿Y qué es lo que en estos contactos que tiene usted con los distintos colegas y radios de distintos puntos del país, qué es lo que usted nota? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que nosotros le trasladamos a usted en estas charlas? Bueno, las preguntas son, a ver, como economista, le diría sobre el default de la deuda, cómo es la salida económica de la cuarentena, a dónde vamos económicamente. Bueno, como político, las preguntas es qué tipo de preocupaciones Claro. institucionales tengo, son muchas. No estamos, por ejemplo, tenemos un país que está funcionando con un presidente que funciona con DNU, no hay Congreso, no hay justicia, más allá de otras cuestiones más estructurales, como por ejemplo que los organismos de control del Estado no están en manos de la oposición y de hecho no funcionan. Así que por ahí pasan las preocupaciones de este día, de tus colegas. ¿Y la tuya cuál sería conmigo la preocupación? ¿Qué sé yo, José Luis? Yo, la verdad que, mira, por ahí lo que ocurre acá, y ya como va orientado hacia la política, ¿no? Lo que ocurre acá poco moviliza en las grandes urbes, y más allí en Buenos Aires, que es en donde se centraliza el poder, ¿no? Ayer, por ejemplo, falleció aquí una niñita de 11 años, una familia, se le incendió la casa por falta de, o sea, no tienen la calefacción, aunque no lo puedas creer, estamos a 200 kilómetros de Vaca Muerta y aquí todavía hay barrios sin red de gas. Entonces esta familia se calefaccionaba con estufas a garrafa. Son, Una bomba son. y bueno, entonces hubo como una contraexplosión, se incendió la casa, salieron el padre y tres chiquitos, tres niñitos, y la niña de 11 años quedó atrapada por el fuego, hicieron todos los esfuerzos para sacarla, no pudieron. Y bueno, hoy la preocupación aquí es esa, digamos, cómo hacer, José Luis, para que los que menos tienen comiencen a tener un poco más a partir de todo esto que nos está ocurriendo. Mira, el primer paso para eso es que cada vez haya menos gente que menos tenga, o sea que haya cada vez menos gente pobre. Y para eso yo te diría, para eso y para los que menos tienen hoy tengan cada vez más, y para que se quiebren y se frustren tantos sueños de comerciantes, industriales, jóvenes que quieren estudiar, autónomos que trabajan. Yo diría que hay que hacer otra cosa, hay que cambiar un sistema en Argentina. Lo que funciona mal en Argentina es el sistema, no son las caras que te gobiernan. Las caras que te gobiernan, como van cambiando, como Claro. corresponde a una democracia, como hay alternancia, pero son las mismas caras del sistema. No, son distintas caras del sistema, perdón. El sistema es el mismo, es un sistema que produce pobres,
destruye sueños, funde empresas, frustra a estudiantes. Es un sistema, yo lo describí eso en mis libros. Y el año pasado, bueno, obviamente la elección fue muy polarizada, lo cual hubo en realidad un balotaje. En la primera vuelta fue un balotaje con 4 invitados, te diría, ¿no? El balotaje fue entre Fernández y Macri, pero son dos caras diferentes del mismo sistema, te repito. Hay que cambiar un sistema. Digamos, ahí hay un medio vaso vacío y medio vaso lleno. El medio vaso vacío es que Argentina demuestra, a pesar de lo mal que le va hace ya casi un siglo con este sistema, que le cuesta salirse, parece hasta casi un enfermo drogadicto, ¿viste? Que le cuesta salir de algo que le hace mal, pero le cuesta salir. Ese es el medio vaso vacío. El medio vaso lleno es que el nuevo sistema, el que habría que aplicar en Argentina para que los jóvenes no se frustren, no se quieran ir del país, que los comerciantes no se fundan, que el asalariado pueda comprarse una casita y que después no termine entregando la casita al banco porque no la puede pagar, repito, que el industrial no desaparezca. Hay que hacer lo que hacen los países a los cuales les va bien. Y te diría que los ejemplos de países que hacen cosas que le hacen bien a la gente que habita dentro del país, están cada vez más cerca, ¿viste? Hace 50 años tenías que irte a Australia, a Nueva Zelanda. Supongamos que Estados Unidos y Europa es un partido que tenemos perdido, que los ejemplos ya sean otros. Bueno, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, pero ahora, en las últimas décadas ya los ejemplos que podríamos imitar, que no entiendo por qué no copiamos un poco, están cada vez más cerca. Chile, Uruguay últimamente, ¿viste? Es un ejemplo cómo han manejado la cuarentena o la pandemia. Así que, ¿viste? Cada vez como que tenemos menos excusas para no cambiar y hacer algo diferente que le haga bien a la gente. Ahora, es un cambio de sistema, ¿no? Un sistema que tira a la basura el proteccionismo industrial para desarrollar una industria. Se puede desarrollar una industria que cobre precios razonables a la gente de lo que produce con una apertura de la economía bien hecha. Este tamaño del Estado genera una cantidad de impuestos y un nivel de presión impositiva que funde a la gente de trabajo, la funde directamente. Y en tercer lugar, hay que tener una legislación laboral que sea amigable con el empleo. Esta legislación laboral nuestra, que no me pongo a juzgar, ni me importa juzgarla como fue hace 70 años cuando Perón incorporó a nuestras leyes laborales la Carta del Laburo de Mussolini. A lo mejor era razonable en ese momento, era la moda en algunos países del mundo, pero hoy ya son leyes laborales que no sirven para nada. Han generado 5 millones de trabajadores trabajando en negro. Un trabajador en negro es un trabajador sin obra social, sin medicina, sin jubilación, sin aguinaldo, sin nada, no tiene ningún derecho ese trabajador. Entonces, por una cuestión práctica ya, ni siquiera es ideológica, deberíamos hacer cambios que nos cuestan mucho hacer porque estamos medio enfermos, como los drogadictos, pero que son cambios que ya cada vez, ¿viste?, se discuten menos en el mundo por dónde va la solución a decadencias como la Argentina, ¿no? La discusión en el primer mundo son otras discusiones, obviamente, pero la discusión nuestra es una discusión de sentido común, ya ni siquiera hace falta rotularla ni como liberal, ni como de izquierda, ni como keynesiana, ni como antiperonista. Son cosas mínimas que tenés que hacer para cortar una decadencia que yo no sé cómo no nos asusta ya, ¿viste? Yo miro la Argentina haciéndome el que soy un extraterrestre, a veces digo, pero ¿cómo no nos damos cuenta de que estamos incurriendo siempre en el mismo error, siempre en lo mismo, siempre en lo mismo? Ahora, no sé, veo intentos de, por ejemplo, en esto de repetir errores. Se están discutiendo poner un impuesto a los ricos. Hay municipios acá en el conurbano que están subiendo la tasa de seguridad e higiene con el argumento de que los bancos ganaron plata. Una tasa es una tasa, no tiene que ver con la ganancia de un tercero. Entonces es un impuesto. Si fuera un impuesto, la ganancia de los bancos están grabadas por ganancias. Entonces, todo un disparate fenomenal, ¿viste? José Luis, ¿qué tal? Buen día, Santiago lo saluda. El presidente habló de Suecia, incluso manifestó cierta admiración por Suecia. Bueno, parece haber en su cabeza cierta tendencia a los modelos de los países nórdicos. ¿Eso es pensable en Argentina con la dirigencia que tenemos?
Te repito, Sí. voy a volver sobre lo que te decía, insistir. Lo nuestro, yo no sé si es nórdico, americano, inglés, italiano. Lo que tenés que hacer son estas cosas de sentido común, ¿viste? Ujú. La idea es hacer un gran salariazo, si vos crees, para la gente de trabajo, que haga que las cosas que compra cuesten menos de lo que cuestan. Acá, como consecuencia de una economía tan cerrada al comercio, todo sale carísimo. Ahora, somos hipócritas porque cada vez que podemos, o cruzamos la cordillera para comprar barato en Chile, Sí, o más acá en el noreste, nos cruzamos el charco Uruguay para comprar todo más barato, y los que más tienen viajan en avión cuando se podía viajar en avión a Miami, ¿no? O sea, somos hipócritas, sí, hay que defender la industria nacional, pero la industria nacional produce todo tan caro que cada vez que podemos rajamos acá a comprar barato afuera. De nuevo, este claro. tamaño del Estado, ¿a quién le sirve el tamaño del Estado? Te cobra una montaña de impuestos Sí, y cuando tiene que aparecer para ayudarte en el medio de una pandemia como esta, tiene que emitir dinero porque los impuestos no le alcanzan, o tienen que ponerte nuevos impuestos porque los impuestos que ya tienen no le alcanzan. Entonces, o la legislación laboral ridícula que ha generado sindicalistas mafiosos, chorros, delincuentes, y los trabajadores están ahí galgueando. Entonces, mira, más allá de las etiquetas, te repito, modelo sí. sueco, modelo sueco. ¿Sabes cuánto nos falta a nosotros para ser sueco, para ser noruego? Yo te Ujú. diría, ¿por qué no pensamos mejor las cosas concretas que hay que hacer en lugar de discutir eslogan que en Argentina son totalmente vacíos? ¿Qué quiere de Suecia, Fernández? ¿El nivel del Estado que tiene en Suecia? Bueno, yo le creo que en Suecia la cantidad de empleados públicos Sí, es mínima y además son prácticamente todos doctores ahí. claro. O sea, no tenés la militancia metida dentro del Estado, que es un verdadero delito contra el contribuyente. Pues hablemos de todo cuando hablemos de Noruega, ¿no? No de lo que Ajá. nos conviene nada más. Bien, bien. Allá los políticos no viven como en Argentina, todo en la zona más cara de Capital Federal, Libertador y Salguero, Figueroa Alcorta, Claro. con campos, casas. Allá vienen departamentitos de 100 metros cuadrados. José Luis, ¿qué nos va a dejar el coronavirus en lo económico? Mira, en lo económico, estrictamente en lo económico, Argentina va a una desestabilización macroeconómica gigantesca. No se nota ahora, no se ve tanto ahora porque estamos todos encerrados, o casi todo el mundo encerrado, o por lo menos la mitad del PBI argentino y un 40% de la población sigue encerrada. Capaz que no se nota eso, pero Argentina va a una caída de la actividad económica gigantesca este año. La caída de la economía puede llegar a superar la del 2001-2002. No creo que vayamos a una crisis como el 2001-2002, pero la caída del PBI, la caída de la actividad, no va a andar lejos. De hecho, creo que la puede superar, 11%. Fue la caída de 2001-2002, nosotros podemos estar arriba de eso incluso. Vamos a un déficit fiscal también récord histórico, de más de 10 puntos el producto, que como lo vas a financiar el grueso con emisión monetaria, eso no ahora, pero en el final del año o en la segunda parte del año vamos a empezar a ver una situación crítica en el mercado de cambio, el mercado del dólar, ¿no? Con las reservas, los valores del dólar libre. Y en el que viene vamos a estar con tasas de inflación altísimas, te diría, me atrevería a decir que podemos tener tasa de inflación de hasta 3 dígitos el año que viene, ¿no? Así que Argentina, fruto del desastre que ha hecho el gobierno con la pandemia y la cuarentena, el desastre en el sentido de una extensión inusitada de la cuarentena, sin testeos, para hacer una cuarentena civilizada y con demasiadas condicionalidades que le impuso el gobierno al sector privado para recibir su ayuda. De hecho, entonces la ayuda ha llegado a pocos. Acá hay un derrumbe de la economía, están desapareciendo empresas, comercios, actividades de monotributistas, de autónomos, absolutamente olvidados de parte del gobierno y de los gobiernos, ¿no? Provinciales y municipales. Sí, bueno, el gobierno se podrá colgar la cucarda de ser de los países con menos muertos del mundo, pero va a ser de los países donde la economía va a caer como en ningún lugar del mundo. Argentina es de los países donde la economía más está cayendo, lo cual es una cosa absolutamente demencial haber hecho esto,
porque la Argentina ya venía mal antes de que asumiera Fernández. Macri dejó la economía destruida. Bueno, Fernández la destruyó más todavía. ¿Por qué? Por no haber hecho test masivos desde el inicio para cuarentenar y confinar solo donde están los contagios. Hoy en Argentina todavía hay provincias donde los pueblos están desconectados entre sí porque cuando llegás de un pueblo a otro te cuarentenan o no te dejan entrar, te reciben en la rotonda, no te dejan entrar, entonces tenés que mandar vos como comerciante un flete para que te vengan a buscar del pueblo, una cosa de loco, un disparate. Bueno, estas cosas que tenemos en los argentinos, ¿viste? Estas excentricidades de querer inventar el círculo cuadrado que nos cuestan decadencia y crisis. Así Claro. que la salida de la actividad económica va a ser lenta en una situación financiera muy crítica. José Luis, ya pensando en lo político concretamente, ¿dónde tenemos que parar a este partido libertario, que veo que ya estuvieron trabajando aquí en Neuquén incluso con distintos dirigentes? ¿Dónde lo tenemos que parar en el mapa político? ¿Fuera de lo que fue el macrismo, de lo que es Juntos por el Cambio? ¿Fuera de lo que es, supongo que también, por supuesto, de lo que es el actual oficialismo nacional? Mira, nosotros vamos a seguir trabajando en la campaña que viene con nuestros partidos con los cuales ya trabajamos el año pasado, es decir, la UCD y el Partido Libertario. Bien. ¿Y dónde los paramos a ambos partidos? En lo siguiente, en esto que yo les decía antes, Argentina tiene que hacer 3 o 4 cosas básicas que si no las hace, en algunas décadas va a ser la Villa Miseria más grande del mundo. Ya viven 5 millones de personas en Villa Miseria en Argentina, no es joda, ¿no? No es poco. Así que nosotros vamos a seguir parándonos sobre la necesidad de impulsar estas reformas y vamos a hacer todos los acuerdos con todos los partidos que defiendan estas 3 o 4 cosas básicas. Nosotros somos muy plurales en cuanto a la gente, a los sellos partidarios. Yo creo que hay que armar un frente lo más grande posible, pero somos muy duros, muy firmes, muy cerrados en cuanto a las cosas que hay que hacer. A mí alianzas con cualquiera para derrotar al peronismo o al kirchnerismo, como fueron la Alianza y Cambiemos, no me atraen, pero para nada, porque a mí no me interesa la política en sí mismo, sino que me interesa cambiar el país, cortar con la decadencia. Y para eso hay que hacer algunas cosas esenciales que los radicales o el PRO no las plantearon nunca, ¿viste? En campaña. Nosotros, el año pasado, en el lugar donde todos mienten, en campaña y en los debates, dijimos y pagamos el costo político necesario de decir las cosas que Argentina tiene que hacer para cortar con la decadencia y algún día empezar a prosperar. Todos los que en su columna detrás de ese decálogo de cosas que hay que hacer, encantado de la vida, pero nosotros la columna vertebral nuestra es el Partido Libertario y la UCD. Hoy estamos en conversaciones con López Murphy, que está tratando de rearmar, recrear, estamos en conversaciones con el Partido Demócrata, con el PAN, con Cintia Houghton a nivel nacional también. Estamos tratando de hacer la construcción más plural posible en personas y sellos partidarios, pero muy poco plural en las cosas que queremos hacer porque está totalmente demostrado. Yo no entiendo cómo no cambia. Lo increíble de Argentina no haya cambiado ya, ¿viste? José Luis, muchísimas gracias, siempre. No, por nada. Chau, muy grato día. Charlar con usted. Adiós, que siga bien. José Luis Espert ha pasado por La Primera Mañana.